Pedro, por estar aquí con nosotros. Y bueno, en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darle la bienvenida y agradecerle vuestra participación en este encuentro empresarial, este webinar, donde abordaremos soft skills para la gestión empresarial. Para facilitar a los asistentes una visión global de las soft skills o habilidades blandas, así como la puesta en práctica de estas dentro del entorno organizacional, para una mejor integración y posterior aplicación. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía, SEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria y Conocimiento de la Junta y Universidades de la Junta de Andalucía. Prueba de ello es este webinar, Soft Skills para la gestión empresarial. Bueno, pues el cual por la temática vemos que ha despertado bastante interés, lo cual me alegro mucho porque yo creo que muchas veces en el sector empresarial andaluz y en el sevillano pues carecemos de ese tipo de habilidades, no nos las enseñaron en la escuela, no nos las enseñaron en la universidad y como nosotros como jefe tampoco nos las enseñan en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos un ponente de primer rango, ¿vale? Que es Pedro Marcos, un amigo mío de hace muchos años. Es licenciado en Económicas y Empresariales con estudios superiores en investigación en técnicas de mercado, máster internacional de coaching, la Executive Coaching, participar, me lo voy a poner todo en inglés, en PNL, coach certificado Wingwave y coach profesional con las máximas certificaciones a nivel internacional. Sabéis que en este mundo de coach hay de todo y hay de todo. Pues tenemos hoy pata negra, ¿no? Igual que los jamones, hay jamón blanco, de cerdo blanco y jamón de pata negra. Pues yo creo que Pedro, que cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos directivos en entornos nacionales e internacionales, tenemos hoy la suerte de tenerlos aquí, de haberlo pillado en Sevilla, y es un empresario y es emprendedor, ¿no? CEO fundador de EFIC, Escuela de Formación Integral, de coaching y con presencia en más de 20 ciudades, ¿no? Como España, en países como España, Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, es que tu currículum es demasiado grande, entonces, como lo tenéis en lo que os hemos mandado, en la información, pero bueno, os brindo la oportunidad de que aprovechéis muy bien esta webinar, es interesantísima, que disfrutéis mucho y además ya me ha comunicado que tiene un regalito para todos los asistentes al final de su presentación. Sin más, Pedro, y agradeciéndote muchísimo tu presencia, yo me voy a verte arriba y te dejo aquí con... Pues encantado. Con la audiencia. Encantado, amigo y compañero. Bueno, pues buenos días. Me gustaría empezar esta conferencia con un par de preguntas a modo de reflexión. La primera sería, ¿cuál puede ser el motivo por el cual muchos profesionales con amplios currículums y amplias trayectorias también profesionales no terminan de desarrollar equipos, no terminan de liderar de una forma eficiente, incluso no terminan de ocupar puestos de relevancia en las empresas? Y también me gustaría formular una segunda pregunta. ¿Por qué otras personas, otros profesionales, sin tanto currículum, sin quizás tanta amplia experiencia, sí llegan a liderar equipos, a llevarlos a un nivel diferente, a conseguir resultados que para otras personas a lo mejor pues, no les ha sido posible? Incluso a obtener un rendimiento suyo, profesional y personal, muy superior a la media. Muy buenos días. Mi nombre, como bien me ha presentado David, es Pedro Marcos, socio director de EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching. Somos una escuela de aquí de Sevilla, que estamos en varios sitios a nivel nacional e internacional, a través de la cual pues, ofrecemos cursos de formación en coaching, PNL, coaching de equipos, inteligencia emocional, etc. Y también una consultora
con la que hacemos formaciones in company, en soft skill y servicios en gestión del talento, etc. Y la verdad que me siento muy agradecido, primero por estar aquí en esta casa, la de CES, y desde aquí también quiero agradecer el trato recibido por todas las personas que me han atendido, Baldomero, el propio David y los equipos que están detrás. Y por supuesto también agradecido y quiero manifestar mi agradecimiento a todas vosotras y vosotros que estáis ahora mismo conectados para poder compartir conmigo pues los próximos 60 minutos en los cuales vamos a hablar de algo que para mí supone una pasión porque tiene que ver mucho con las personas. Concretamente esta pasión son las soft skills y que son precisamente las que dan respuesta a las dos preguntas con las que he iniciado esta conferencia. La soft skill, algo que parece como unas palabras que están empezando a resonar mucho, si bien ya llevan muchísimo tiempo en el plano empresarial. Llevan tanto tiempo como, pues, si queremos irnos al origen, a los años 70, ya que las soft skills surgieron en los años 70, principios de los años 70, pues por motivo de la guerra de Vietnam. Y surgió en el ejército norteamericano, porque se dieron cuenta que los batallones que eran más efectivos no eran los que tenían las personas que sabían manejar mejor las armas, sino que eran los batallones en los cuales había una mejor comunicación, los batallones en los cuales había una mejor resolución de los conflictos, de los problemas con los que se planteaban, una mejor toma de decisiones y, por supuesto, en los batallones en los que la gestión emocional, y entiendo que debería ser importante, era mucho más óptima. Ahora bien, ¿qué son las soft skills? Vamos a empezar a compartir también la presentación para que luego también se os enviará. Y, por supuesto, lo que me encantaría es que al final pues, podamos tener un encuentro también de dudas, de preguntas acerca de este tema. Bien, las soft skills. Las soft skills son esas habilidades, también llamadas blandas, que son transversales a lo que es la formación de una persona. Son habilidades que están inherentes al ser humano. Por el hecho de ser persona, ya tienes estas habilidades. Evidentemente, no todos las tenemos desarrolladas por igual. Son habilidades sociales. Son habilidades que hemos ido aprendiendo y que seguimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y son habilidades que nos permiten relacionarnos pues, de una forma mejor, más eficiente, más eficaz con nosotros mismos, con otras personas y con nuestro entorno. En definitiva, son habilidades que nos permiten adaptarnos mejor al cambio, tener un mayor grado de flexibilidad, las soft skills, habilidades blandas. Y por su propio nombre ya podemos ver cuáles son las otras habilidades que existen y que esas sí que conocemos. Son las hard skills, las habilidades duras, que son esas habilidades, esas competencias que tienen que ver con un campo técnico a nivel profesional o a nivel formativo. Son esas habilidades que nos permiten desempeñar de una manera técnica cualquier profesión, cualquier actividad profesional. Si yo, por mi formación, me formo en economía, pues todas esas habilidades, esos conocimientos que tienen que ver con ese área serían las hard skills. Si me formo en arquitectura, pues todo lo que tenga que ver con esos conocimientos que yo aprendo para poder desarrollar esa profesión es a lo que llamamos las habilidades duras. Ahora bien, ¿cuáles concretamente son esas habilidades blandas? Pues mirad, en este sentido hay mucha bibliografía, muchos estudios, muchos autores, y la verdad que no hay un consenso en cuanto a qué habilidades son las mundialmente establecidas como habilidades blandas y consensuadas por todo el mundo. Depende de la fuente, nos podemos encontrar con distintas categorías, distintas clasificaciones. Yo aquí os he traído algunas para que ya vayamos viendo a qué nos referimos concretamente con la soft skill y que ya os adelanto. Están ahora mismo ya a nivel empresarial muy extendidas y que sin duda nuestras empresas deberían de impregnarse por este conocimiento que vamos a compartir a lo largo de esta hora. Mirad, por ejemplo, según Davos, en el 2020, allí se establecieron 10 habilidades blandas, 10 soft skills, que son las que aparecen ahí, que podéis ver. Pues hablaban de resolución de problemas complejos, hablaban que otra habilidad es la habilidad de tener un pensamiento crítico, otra habilidad es la creatividad, la gestión de personas, la coordinación con otros trabajadores, la inteligencia emocional,
la negociación, la orientación al servicio, etc. Si os dais cuenta, son habilidades que más o menos todos tenemos. La cuestión es que para desarrollar una excelente actividad profesional sí que necesitamos desarrollar, quizás no todas, pero sí algunas de una manera excelente. Vamos a ver otra clasificación. Si nos vamos a la Agencia Gubernamental del Reino Unido, nos habla de que las 10 habilidades más importantes son la toma de decisiones. Pues yo creo que en todas las empresas, en todos los equipos, se necesita tener una buena toma de decisión. Compromiso, que os voy a contar a vosotros y a vosotras de lo importante que es en el mundo empresarial que las personas estemos comprometidas hacia el proyecto, hacia los equipos, hacia la propia organización. La comunicación interpersonal, la comunicación entre personas, la flexibilidad para adaptarnos a cualquier cambio, la gestión del tiempo, el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, etc. Yo creo que ya vamos teniendo ya un marco de referencia a qué nos referimos con estas habilidades. Que sí, que son habilidades que todos tenemos, vuelvo a repetir. Ahora bien, todos tenemos, pero no todos desarrollamos por igual. No todos tenemos la habilidad de ponerlas en práctica de una manera eficiente. Otra clasificación la podemos obtener de la NACE, ¿no? O la NACE. ¿Cuáles son las habilidades blandas para esta asociación? Pues las habilidades que tienen que ver con la comunicación, la capacidad de tomar decisiones, la resolución de conflictos, trabajo en equipo, gestión del tiempo y capacidad de negociación. Como veis, no coinciden en todas. Ahora ya hay algunas que empiezan a resonar. Ya hay algunas que empiezan a resonar independientemente de la fuente de la que obtengamos los datos. Y llegamos a este punto, y porque las personas necesitamos tener datos para creernos realmente lo que nos están diciendo, por muy verídico que pueda parecer, me he permitido traer aquí algunos pequeños testimonios, argumentos, que corroboran la importancia de la soft skill. Algunos estudios. Mirad, según la Universidad de Harvard, el éxito en el terreno profesional se basa en un 85% en las habilidades blandas. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo una universidad bastante prestigiosa. O sea, el éxito en el trabajo nuestro, de nuestros equipos, de cualquier persona, el 85% no depende de la capacitación técnica que tenga, que es importante, pero es que eso a veces se da ya por hecho. De lo que depende son de habilidades como las que hemos visto. Si nos vamos a un estudio realizado por LinkedIn, por la parte de enseñanza, el 57% de los líderes empresariales las valoran más que las hard skills. ¿Por qué valoráis a un compañero, a un colaborador? ¿Por su capacitación técnica? Pues a lo mejor al principio puede ser que sí, el currículum, los primeros compases, pero luego realmente lo que hace valorar a una persona y que nos valoren es nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de liderar, nuestra capacidad de gestionar equipos, nuestra capacidad de gestionarnos emocionalmente y de gestionar emocionalmente a personas que podemos tener en nuestros equipos. Otro estudio, la conferencia de talento de la SHRM, dice el 46% de los nuevos empleados fracasan en los primeros 18 meses tras su contratación, de los cuales casi el 90% es por la falta de estas habilidades blandas. ¿Y sabéis por qué? Porque realmente, como bien decía David, son habilidades que no nos enseñan, ojo, y seguimos sin enseñarlas, seguimos sin enseñarlas en todo lo que es nuestro itinerario formativo. Sí que nos formamos en idiomas, sí que nos formamos en cuestiones tecnológicas, sí que nos formamos en lo que serían las hard skills. Ahora, en estas habilidades no nos solemos formar. Estamos más expuestos a lo que cada uno vayamos aprendiendo en función de nuestro estilo de vida, en función de dónde vivamos y de con quién nos relacionemos. Sigamos con algún estudio más. De la Cumbre de Davos, dice: las habilidades más importantes que hay que fomentar son las de enseñar a los trabajadores, a los colaboradores a aprender, sobre todo en un mundo donde lo que sea rutinario y repetitivo será automatizado, con lo cual eso ya no va a ser tan relevante, y por lo que es necesario desarrollar en los trabajadores las comúnmente llamadas soft skills, especialmente las habilidades, concretamente ya habilidades que tienen que ver con la creatividad, la investigación, la búsqueda y selección de información y las habilidades para hacer algo al respecto con toda esta información que se está obteniendo. O sea, al final,
La información técnica la podemos buscar en Internet, podemos tener acceso de una forma mucho más globalizada que antes. Lo que no tenemos acceso es a cómo yo voy a gestionar esa información, a cuál es mi manera de la búsqueda de esa información, etc. Y por último, IBM dice, casi la mitad de los graduados universitarios ya cuentan con las hard skills, se dan por hecho, adecuadas que necesitan para entrar en el mercado laboral, pero les faltan habilidades para la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la perspicacia empresarial y el liderazgo. Lo dice una multinacional como IBM, que tendrá procesos de selección a miles en todo el mundo. Y de unos investigadores de 3 universidades, Harvard, Boston y Michigan, dicen, la formación en soft skill produce un retorno de la inversión, no es un error, el dato que pone ahí, un retorno de la inversión del 256% y un aumento del 12% en la productividad del equipo. Como en el mundo empresarial se necesitan datos que tengan que ver con resultados, pues aquí ya tenemos datos que sí que arrojan que un gran desempeño en soft skills, quizás no en todas, pero sí en las que podemos considerar más importantes para nuestra actividad, pues va a hacer que los rendimientos aumenten de una manera significativa, sin duda. Aquí tenéis, cuando llegue en la presentación, enlaces para corroborar todo lo que os estoy diciendo, evidentemente, para que veáis que no me lo he sacado de la manga. Sería muy fácil venir aquí con unos datos sin corroborarlos. Ahora bien, llegados a este punto, podríamos hablar de muchas soft skills hoy aquí en estos 60 minutos. Yo me he permitido traer aquí, para compartir con vosotras y con vosotros, pues 2 de las soft skills que considero personalmente que son las más importantes y porque son las que más nos demandan las empresas. Hay otras que también nos demandan, pero estas 2 siempre están presentes. Mirad, vamos a hablar de la comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la comunicación. Perdonadme que me he ido al ordenador y no me he ido aquí. Vamos a hablar de la comunicación. Aquí tenéis, como os decía en la presentación, los testimonios que he ido leyendo y los enlaces. Disculpadme. Ahora sí, vamos a hablar de la comunicación. Esta soft skills. Normalmente cuando vamos a las empresas, cuando hacemos un diagnóstico, cuando hablamos con las personas que tienen bajo sus competencias el desarrollo del talento, el desarrollo organizacional, uno de los dolores a nivel empresarial suele ser la comunicación. La comunicación dentro de los equipos, de los departamentos, entre departamentos y sobre todo la comunicación de los líderes hacia sus equipos. Es una de las soft skills que más influencia tiene luego en los resultados finales. Y es que comunicar es vivir, y vivir es comunicar. Y sobre todo, comunicar es liderar. Las personas lideramos según comunicamos. Podríamos hablar también de muchos conceptos que están dentro de lo que es la comunicación. También permitirme que, pues adaptándome un poco al tiempo, haya traído 2 cuestiones fundamentales que están en la base de cualquier proceso de comunicación. Para comunicar necesitamos como mínimo 2 cosas. Una, escuchar y otra, hablar. Son 2 cuestiones que en función de cómo se hagan, así va a ser de eficiente y por tanto así se va a desarrollar la soft skill que tiene que ver con la comunicación. Si queremos liderar de forma óptima, y hemos hablado de que comunicar es liderar es comunicar, si queremos comunicar de forma óptima, debemos de escuchar de forma óptima y debemos de hablar de forma óptima. ¿Y sabéis qué? Claro, que es como venimos al mundo y venimos escuchando y venimos hablando, creemos que esto ya lo sabemos hacer. Y disculpadme, no lo sabemos hacer de la forma correcta y que se necesita para obtener ciertos resultados. Porque escuchar, salvo que tengamos algún problema auditivo, como ya empieza a ser mi caso, todos sabemos escuchar. Pero vamos a ver que no es el escuchar que entendemos. Y hablar, pues todos sabemos hablar, pero es que en función de cómo hablemos y en función de las palabras que utilicemos, así creamos una realidad u otra. Dentro de estos 2 conceptos de escuchar y hablar, vamos a empezar por este segundo, hablar. Mirad, si nos remontáramos a analizar distintos estilos de liderazgo, podríamos contemplar que a lo largo de la historia pues ha habido un gran avance en este sentido. De hecho, cada estilo de liderazgo se ha ido adaptando a necesidades que la sociedad ha ido teniendo. Podríamos remontarnos e irnos a un estilo quizás pues, muy distante ya de los actuales, ¿no?
un estilo de liderazgo que tiene que ver con la autoridad, ¿no? Estilos de liderazgo autoritarios. ¿Cómo hablaban los líderes o cómo hablan los líderes bajo ese estilo de liderazgo más autoritario? Pues suele ser una forma de hablar autoritaria, una forma de hablar en la que el líder dice lo que hay que hacer. El líder dirige a todo el equipo, a toda la organización, da consignas. Si analizamos bien ese hecho, a pesar de que el líder lo haga desde la mejor de las intenciones, cuando a los equipos solo se les dice lo que tienen que hacer y el cómo hacerlo, lo que estamos al final es creando equipos y teniendo personas a nuestro alrededor, personas que por una parte no se sienten motivadas, porque la motivación está también en sentirse partícipe. No se les genera que tengan confianza y tampoco autoestima. ¿Por qué? Porque la confianza y la autoestima normalmente crecen las personas a través también del autorreconocimiento y del reconocimiento de las personas. ¿Por qué? Por la toma de decisiones correctas o incluso por los errores ahora devueltos de manera que uno puede ir aprendiendo. También cuando una persona o un líder pues dice cómo hay que hacer las cosas exclusivamente, pues claro, también hay algo que brilla por su ausencia y que todos seguro que sabéis y todas, que es la responsabilidad. Cuando a las personas le decimos lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, no estamos generando responsabilidad, no estamos generando personas responsables, estamos generando personas que van a hacer lo que le decimos. Y si se encuentra con un problema, si se encuentra con un obstáculo, ¿qué van a hacer? Pues mirar hacia atrás, buscar a la persona que le ha dicho que hay que hacer eso y de esa manera y preguntar cómo solucionar el obstáculo que se ha encontrado. Y, por supuesto, no generará compromiso. Al fin y al cabo, el compromiso que pueda generar es el propio hacia un proyecto. Pero normalmente no suele haber tanto compromiso. Y si no hay compromiso, no hay acción. Fijaros la secuencia, cómo va evolucionando de un hecho que suele surgir a veces pues creyendo que es lo mejor, que es decir a todo el mundo, a todas las personas en las empresas, lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Evidentemente, coger estas palabras pues con pinzas. ¿A qué me refiero? Que claro que en las empresas también hay que decir lo que hay que hacer y a veces cómo hay que hacerlo, porque como líderes, la mayoría, pues tenemos que velar por un propósito, un objetivo, unos valores, un entorno. Eso es cierto. La cuestión es qué porcentaje de mi día a día lo dedico a decir, a dirigir, a solucionar problemas y a decir cómo solucionarlos y qué porcentaje de ese tiempo lo dedico a comunicar de una manera diferente. Porque si tenemos un estilo como el que he compartido, más autoritario, en el cual el líder dice y dice cómo, o se basa en esa forma de comunicar, tenemos otros estilos de liderazgo más actuales, estilos de liderazgo que tienen que ver más con el compartir, estilos de liderazgo conscientes, estilos de liderazgo del servicio. En estos estilos de liderazgo, el líder también dice, también a veces soluciona. Ahora, entiende que la mayor aportación que puede hacer por sus equipos, por su entorno, no es tanto dar las soluciones, sino velar porque se llegue al propósito, ahora dando libertad para que las personas puedan obtener caminos también de aprendizaje. Esa manera de dar libertad es a través de las preguntas. ¿Sí? A través de las preguntas. Los líderes que preguntan más son líderes que están aportando más espacios de crecimiento a sus colaboradores. Son líderes que están fomentando que aparezca la motivación, porque yo cuando te pregunto acerca de un problema, acerca de una situación, te estoy cediendo el testigo para que tú seas protagonista de tus decisiones y, por tanto, también de las decisiones del conjunto. Ahí es donde aparece más la motivación. Por supuesto, también va unido a la confianza de esa persona y a su autoestima. Y, por supuesto, cuando preguntamos, y ahora veremos cómo, estamos facilitando que aparezca algo en las personas, que es la responsabilidad. Si queremos tener personas responsables en los equipos y en las organizaciones, vamos a ceder un poco de libertad. Entender también a lo que me refiero. No es libertinaje, es dentro de un contexto, dentro de un entorno, cedamos un poco de libertad, de que la persona se sienta protagonista del camino que escoge. Porque si aparece un obstáculo, no va a mirar para atrás, sino que va a habilitar pues, habilidades para solucionar esos problemas, esos obstáculos, porque ha sido su propio camino, ha sido su propia decisión. Sin duda, a través del arte de la pregunta,
a través de esta manera de comunicar, cuando hablamos, que es preguntando, vamos a generar mucho más compromiso. Compromiso que también brilla por su ausencia en muchas organizaciones. El compromiso no se genera por obligación, el compromiso se genera por motivación. Y la motivación tiene su base no en imponer, sino en compartir, aunque no sea fácil eso. Porque lo primero que tiene que existir para que el líder comparta, para que el líder pregunte, es confianza del líder en sí mismo. Pero eso sería para otra conferencia. Cuando hablamos de preguntar de una manera determinada, porque si yo pregunto ahora, a través de la pregunta, dirijo a las personas hacia donde yo quiero, las personas no somos tontas, las personas vamos a sentir que nos están dirigiendo. ¿Sabéis una manera, o la principal manera de preguntar para fomentar la motivación, la confianza, la responsabilidad, el compromiso y la acción? La principal manera es preguntar de forma abierta. Preguntas abiertas. Todos sabemos lo que es una pregunta abierta, una pregunta que permite multitud de opciones. La pregunta cerrada, que es la que más usamos, es aquella que tiene dos opciones, por aquí o por aquí, un sí o un no. ¿Y sabéis qué? Que cuando hacemos una pregunta cerrada, la mayoría salen ya con una comunicación no verbal, estamos incitando a la persona que responda a lo que queremos, con lo cual es lo mismo que decirle lo que tiene que hacer. Se va a sentir obligada. Estamos en el primer estilo de liderazgo, aunque nos creamos que no, aunque estamos preguntando. Ahora, probar a preguntar de forma abierta. Y para preguntar de forma abierta, un truco, dos trucos. Un tip. Todo lo que empiece, toda pregunta que hagáis a vuestros equipos que empiece por un verbo, os va a llevar a una pregunta cerrada. Ahora bien, toda pregunta que empiece pues, por este tipo de comienzos como son el qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, quién lo va a hacer, hasta cuándo vas a estar así, qué más, cuáles son las opciones que tienes, dónde vas a ir, dónde lo vas a hacer. Todas esas preguntas que surjan con estos comienzos va a ir a una pregunta abierta. Y es que las preguntas abiertas, y eso desde el coaching ejecutivo empresarial, de equipos, desde lo que es nuestra especialidad, ese tipo de comunicación, creedme que se crean escenarios de crecimiento increíbles. Esa es la palabra, increíbles. Ahora, también es verdad que debe de ir acompañado con un trabajo personal del propio líder. Y como no quería que esto fuera solo una conferencia, una masterclass teórica, me he permitido traer aquí algo que creo que puede ser de mucha utilidad para todas y todos los que estáis viendo esta conferencia. Mirad, me gustaría que por lo menos os llevarais un par de tips, más allá de toda la información que os pueda estar aportando, un par de tips, un par de ideas para que apliquéis en vuestro entorno profesional ya. Esta va a ser la primera. Mirad, hablamos de preguntar. Ahora fijaros la diferencia que hay entre estas dos preguntas, el por qué y el para qué. Si yo os preguntara cuál es la pregunta que más se usa, estoy seguro que me diríais el por qué. En las empresas, y además es que lo tenemos estudiado, en las empresas una de las preguntas que más se hace es el por qué. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué opinas esto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis qué ocurre con la pregunta del por qué? La pregunta del por qué es una pregunta que la persona que la recibe le invita a ir a buscar una respuesta que tiene que ver con sus creencias, con sus opiniones, con la justificación. Suele ser una pregunta que la persona que responde la empequeñece, incluso la tira hacia atrás a buscar la respuesta. Normalmente también, incluso depende cómo se haga, se siente juzgado esa persona o juzgada. Es una pregunta que no genera proactividad, al revés, genera reactividad. ¿Por qué? Porque espero a ver qué me dicen. Normalmente la pregunta más usual es, oye, ¿esto por qué lo has hecho? ¿O por qué ha sido así? Incluso con una cara que ya pues, muestra un poco nuestra opinión. Ahora, fijaros que tan solo cambiando una palabra de esa pregunta, el por el para, cambia el mundo. Cambia el mundo por completo, ya que el para qué es una pregunta que quien la recibe va a buscar la respuesta, ¿sabéis a dónde? A sus valores, a su motivación, porque la motivación está en los valores. No es lo mismo preguntar ¿por qué estás aquí? A ¿para qué estás aquí? Es que la propia pregunta ya invita a quien responde a dar un paso hacia adelante. Es una pregunta que genera proactividad. Sí, genera proactividad, ya que me estás invitando a que yo piense en lo que a mí estar aquí, por ejemplo, me aporta de verdad. No el motivo,
El motivo, el por qué, a veces es una obligación. ¿Por qué estoy aquí? Pues quizás por dinero. Y no me motiva esa respuesta. En cambio, ¿para qué estoy aquí? Pues mira, pues para darle a mi familia pues una vida que yo creo que es la que se merece. Por supuesto que el dinero es el medio, pero el foco no lo pongo en el motivo, sino en el valor, en lo que me satisface, en la motivación. Y esto es solo un cambio, una palabra. Permitirme que comparta rápidamente un testimonio verídico de personal, ¿no? En una multinacional. Una multinacional que, bueno, estábamos haciendo coaching a su comité de dirección y en esa intervención teníamos un rol de observación y de aportar algunas cuestiones. En un momento determinado, particularmente yo, levanté la mano en la alianza y pregunté al comité ¿cuál es el peso? Y es una pregunta que os traslado a todas y a todos, ¿cuál es el peso que tiene el porqué? La pregunta del porqué en este comité. O hacérosla. ¿Cuál es el peso que tiene el porqué en vuestra organización, en vuestra empresa? Bueno, lo primero que les llamó la atención fue, bueno, ¿y eso a qué viene, Pedro? ¿No? ¿Qué motivo hay? Bueno, pues desde el coaching no le di más explicaciones. Yo le digo, bueno, solo es esa pregunta. Por supuesto que hay una alianza previa, que saben que eso es mi labor, ¿no? Bueno, llegaron a la conclusión de que evidentemente abusaban del porqué, que estaban continuamente con el por qué ha sucedido esto, por qué vamos a ir ahí, por qué ahora este lanzamiento, por qué. Y también llegaron a la conclusión ellos y ellas solas que era una pregunta que normalmente les ponía en alerta, que no les ayudaba, que les hacía sentir o conectar con partes de ellos y de ellas que no eran buenas para su desempeño, con el miedo, con el sentirse juzgados, etcétera. Ante la pregunta de, oye, ¿por qué otra cuestión podríais cambiarlo? Claro, rápidamente el por qué te lleva al para qué. Se pusieron como plan de acción, creo que fueron durante 15 días, cada uno en su departamento, en su área, llevarlo a la práctica. Cada vez que se dieran cuenta que preguntaban con el por qué, automáticamente cambiaba el para qué. Cuando fuimos de nuevo a la siguiente intervención, ya solo los pasillos, cuando se fueron acercando para saludarnos, algunos ya nos decía, oye, ha sido increíble. Después de una semana, tan solo una semana, yo dándome cuenta y cambiando, la gente me empezó a decir que qué me pasaba, que me veían diferente, que me veían como más animado y que ellos se encontraban como también más contentos. Y, Pedro, lo único que he hecho ha sido cambiar el por qué por el para qué. Increíble. Ese fue uno de los testimonios, otros más podría compartir, acerca de este cambio de preguntas. Fijaros, solo con cambiar una palabra lo que cambia el mundo y cambia tu liderazgo. Con lo cual yo te invito a que lo pruebes en tu empresa. Prueba a ver, cambiarlo entre una semana el por qué por el para qué. Y si quieres, hasta luego me compartes tus comentarios, luego os daré mi dirección, ¿de acuerdo? Donde poder compartir tus comentarios. Vamos dentro de la comunicación a la segunda variable. Dijimos, hay mucho que hablar de la comunicación, pero como mínimo, para comunicar hay que hablar y escuchar. Y ya hemos compartido que lo importante al hablar es preguntar de forma abierta y preguntar más que decir, ¿no? Vamos a hablar de la escucha. Mirad, escuchar activamente. No es escuchar las palabras solo, eso se da por hecho. Escuchar activamente es escuchar más allá de las palabras. Es estar conectado con esa persona, por supuesto mirando a esa persona, de forma que podamos escuchar lo que hay detrás de las palabras, podamos escuchar la emocionalidad, podamos escuchar las creencias que tiene esa persona que soportan lo que están diciendo, porque eso nos va a ayudar a entender a muchas personas que a lo mejor hasta ahora no entendíamos. Escuchar activamente, es escuchar los silencios, es escuchar, hay más información entre palabra y palabra, entre frase y frase, que en las propias palabras. La escucha activa es un acto de generosidad porque es darle a una persona espacio para que pueda escuchar el eco de su voz. Y las personas, recordar, no somos tontas, ni nuestros equipos son tontos, ni mucho menos. A veces necesitan ser escuchados y a veces necesitan escucharse a sí mismos. Me he permitido traer una pequeña poesía que me encanta y que, por supuesto, luego os enviaré si queréis, para que simplemente, pues, toméis conciencia de qué os invoca, a dónde os traslada. Dice así, cuando te pido que me escuches y tú empiezas a aconsejarme, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme que yo no debería sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú piensas que debes de hacer algo para resolver mi problema,
estás decepcionando mis esperanzas. Escúchame, todo lo que yo te pido tan solo es que me escuches, no que me hables ni que te tomes molestias por mí. Escúchame, solo eso. Es fácil aconsejar, pero yo soy capaz. Tal vez me encuentre desanimado o desanimada y con problemas, pero yo no soy incapaz. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que atizar mis miedos y mis inseguridades. Pero cuando aceptas simplemente que lo que yo siento me pertenece a mí, por muy irracional que a ti te pueda parecer, entonces ya no tengo por qué tratar de hacerte comprender más. Y tengo que empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. De Arnaldo Pangrachi. Sin duda, una poesía que refleja muy bien lo que es la escucha activa. Es un acto de generosidad. Es decirle a una persona, me importas, quiero lo mejor para ti, quiero que te desarrolles en este contexto, en esta empresa, en este equipo, y lo mejor que puedo hacer por ti ahora es escucharte. Luego ya llegará mi momento, mi turno, y te preguntaré de forma abierta para acompañarte, porque como líderes tenemos y tenéis esa responsabilidad, creo, es una creencia, ayudar a acompañar a las personas a que crezcan en entornos profesionales para que también, por supuesto, den su mejor versión, obtengan buenos rendimientos y también, por supuesto, sean felices y seamos felices todos. Y cómo no, también aquí, pues permitirme, que comparta otro tips, otra idea, ¿de acuerdo? Ya nos llevamos la idea de, oye, pues mira, yo que me he quedado con esta conferencia de Pedro Marcos, lo primero, preguntar por el para qué en vez de por el por qué, a ver qué tal. Y segunda, ¿qué tal si nos imponemos durante una semana? Y digo imponernos porque a lo mejor no lo tenemos integrado, no hay conexiones neuronales en nuestro cerebro para que nos lo facilite, ¿no? No es nuestro hábito. ¿Qué tal si nos imponemos que durante una semana a toda persona que a mí me hable en mi trabajo le voy a regalar 3 segundos o 4 de mi tiempo en silencio cada vez que termine de hablar? Es decir, cuando una persona me está hablando y termine, voy a aguantar, venga, 3 segundos. 3 segundos, 1001, 1002, 1003, sin hablar, mirándole o mirándola. Y luego ya decir lo que queráis. Pero dejar 3 segundos. Y si ya son 4, oye, fantástico. ¿Sabéis por qué? Pues ustedes saben por qué. Qué pena no teneros aquí a todos y a todas. Mirad, pues porque las personas, en esos 3 o 4 segundos que hay cuando terminamos de decir algo, nuestra mente no ha terminado de discurrir, de investigar, de reflexionar. Ha terminado nuestro verbo, la exteriorización del mensaje, pero este sigue trabajando. Y es ahí donde realmente este está avanzando y se está yendo a áreas más desconocidas, más lejanas, que es donde está el crecimiento. Lo que las personas nos digan y decimos rápidamente y paramos, eso ya nos lo sabemos. Eso es algo que nos repetimos en nuestro diálogo interior. Pero ahí no está el crecimiento. El crecimiento está en lo que no nos decimos, pero que sí que está en nuestro interior. El crecimiento está en lo que a veces llegamos a un conocimiento, a un sitio en el que nunca habíamos llegado y creemos que es casualidad. No, es porque hemos tenido tiempo para pensar. Con lo cual, en esos 3 o 4 segundos, la persona sigue pensando. Y si pasados no ha dicho nada, entonces le preguntamos. Pero ¿sabéis qué os va a ocurrir en muchos casos? Y de hecho ya os habrá ocurrido, porque es verdad que esto alguna vez lo hemos hecho. Que va a seguir hablando. Y las mejores ideas surgen ahí. El conocimiento más rico surge ahí. En esos 3 o 4 segundos que hay después de cuando una persona termina de hablar. Los mejores pensamientos no surgen en lo primero que nos dicen. No surge cuando las personas están hablando rápido. Los mejores pensamientos, las mejores reflexiones, las mejores decisiones y las mejores ideas surgen en esos 4 segundos, cuando la persona ya ha dicho lo que tenía en la cabeza de forma rápida y está empezando a investigar qué más puede decir, qué más puede explorar en su interior. Y para eso necesitamos darle esos 4 segundos. 3, 4 segundos. Ese sería el segundo tips acerca de la comunicación, que espero que os haya gustado y que podáis poner en práctica desde ya en vuestras organizaciones con vuestros equipos. Y vamos a pasar a la segunda soft skills. Hemos hablado de comunicación y vamos a hablar a la segunda soft skill, que normalmente
más trabajamos, aunque también, en honor a la verdad, no es muy demandada. Quizás todavía hay mucho tabú acerca de esta soft skill. Y es una pena. Y es una pena por lo que vamos a ver ahora. Y de verdad que esto a mí me pone los pelos de punta, porque yo lo que voy a compartir ahora lo he compartido cientos de veces, pues aquí en España, Latinoamérica, en otros países. Y de básico, y es un conocimiento que viene de la psicología, ojo, que viene de la psicología, que no lo aporto yo porque me lo he inventado. Ya me gustaría que fuera mío. No es mío. Ahora, yo hago aquí de transmisor de la información. Esta segunda soft skill tiene que ver con la gestión emocional. Sí, como os decía, es algo que no es muy demandado, que luego sí que se trabaja, por supuesto, y que tiene una repercusión en los resultados increíble. Yo creo que todos somos conscientes de que cuando los equipos trabajan desde la valentía y no desde el miedo, desde la seguridad y no desde la cobardía, desde la inspiración y no desde el alertamiento, el estar cansados, los resultados son muy diferentes. Un equipo no trabaja igual, permitirme, desde la alegría o desde el amor, a cuando trabaja desde la tristeza y desde la rabia o desde la ira, desde la ironía también. No trabaja igual y por tanto los resultados no son iguales. Con lo cual, ¿cómo podemos trabajar la gestión emocional? Mira, la gestión emocional para mí es un arte, es el arte o la habilidad tuya de gestionarte bien emocionalmente y de también saber gestionar las emociones que te puedan venir del entorno y, por supuesto, de otras personas. ¿Y cómo saber llevar a cabo una buena gestión emocional? Hay también muchas maneras y aquí no podemos compartir todas, pero voy a compartir una, espero que me dé tiempo, desde el conocimiento de algo que para mí es la base. Creedme, por favor, me encantaría que esto que yo estoy compartiendo lo trasladéis a vuestras empresas, porque poco a poco cambiaremos muchísimo, muchísimo el entorno del tejido empresarial, en este caso, por supuesto, de mi ciudad, de Sevilla. Mira, no me quiero enrollar más. Vamos a compartir dos conocimientos que a mí particularmente, pues yo estudié económica, estuve trabajando de dirección financiera en una multinacional, yo era ajeno a todo este mundo y llegué por casualidad y cuando encontré esto, la verdad que encontré muchísimas respuestas a mi pasado y por supuesto muchas soluciones para mi futuro. Mira, lo primero que vengo a compartir es un conocimiento que nos trae la psicología cognitiva y que es el proceso cognitivo. ¿Qué es el proceso cognitivo? Es el motor del ser humano. Sí, todos tenemos un motor. O sea, lo que nos acontece, lo que conseguimos no es casualidad, es causalidad. Es la causalidad de algo que hay en nuestro interior. Permitidme compartir con vosotros lo siguiente. Mirad, un comportamiento, un resultado es consecuencia de un comportamiento, ¿verdad? Estoy leyéndolo al revés, de abajo para arriba. Un resultado es consecuencia de un comportamiento. Ahora bien, ¿de qué es consecuencia un comportamiento? Pues de una emoción. ¿Y de qué es consecuencia una emoción? De una creencia. Y esto es algo muy sencillo de entender, porque yo lo estoy compartiendo a nivel sobre todo inconsciente. Yo tengo un resultado en función de cómo me comporto consciente e inconscientemente. Ahora, ¿de qué depende mi comportamiento? Pues depende sobre todo a nivel inconsciente de las emociones que yo siento en ese momento. Yo no me comporto igual cuando siento valentía, por ejemplo, a cuando siento cobardía o cuando siento seguridad. Yo hay en contextos en los que me siento seguro y yo soy la leche. Y en otro contexto me siento menos seguro y soy pues todo lo contrario. ¿Y de qué depende que yo en un contexto me sienta seguro, por ejemplo, o en otro no seguro? De lo que yo pienso, de mis creencias. Mi creencia de que yo en un contexto valgo me hace sentirme seguro y mi creencia de que en un contexto yo no valgo me hace sentirme inseguro. Y sabéis lo más importante, que este motor a veces lo tenemos olvidado. Nos dedicamos, las empresas, nos dedicamos a gestionar el comportamiento solo. Hay que hacer esto, tenéis que hacerlo así. ¿Cuántas veces preguntamos a una persona, oye, ¿cómo has de sentirte para comportarte así? ¿Quieres captar a ese cliente? ¿Qué tienes que hacer? Ahora bien, ¿cómo has de sentirte para comportarte así? Porque hay herramientas para trabajar las emociones, para evocar emociones. Y por último, oye, y para sentirte así, ¿desde qué creencia tuya vas a evocar esa emoción? Porque todos tenemos momentos en nuestra vida y nuestros colaboradores tienen momentos en su vida que si les acompañamos, les vamos a ayudar a que conecten con ese momento y a que crean que sí que, por ejemplo, son válidos, a que crean que sí que se les da bien algún tipo de gestión, etc. Ahora bien, lo primero es conocerlo y este es nuestro motor. Y el segundo conocimiento, para estos últimos 10 minutos o 5 minutos, es cómo aprendemos, aprender a aprender de forma inteligente. Y quiero ser
breve pero claro. Mirad, podemos pensar, y esto nos lo trae la programación neurolingüística, podemos pensar, y me gustaría que tener vuestra atención, 5 minutos, pero 100% de atención. Podemos pensar que un input, una experiencia que hay en nuestro exterior, la percibimos a través de los sentidos y la almacenamos aquí como positivo o negativo, ¿no? Vale, pues la PNL nos dice que no, que entre la percepción y el almacenaje aquí como positivo o negativo, hacemos algo siempre, que es que pasamos un filtro. Todos los inputs que percibimos a través de los 5 sentidos son neutros. Soy yo el que con mi filtro etiqueto lo que percibo. Y ahora sí, lo que yo filtro y que es la interpretación, son las gafas con las que vemos nuestra realidad. Eso es lo que yo ya almaceno aquí como positivo o negativo. Eso es un pensamiento, que si se repite en el tiempo se genera una creencia. Repito, lo que yo percibo es neutro. Yo lo interpreto con mis gafas y esa interpretación que hago, sobre todo a nivel inconsciente, que yo no me doy cuenta, es lo que ya incorporo aquí como un pensamiento que si se repite en el tiempo se crea una creencia, o a veces con un solo impacto ya se crea una creencia porque tiene mucha carga a nivel neurológico. Y ahora yo le uno a esto lo que hemos visto antes. ¿Qué hemos visto antes? Que la creencia me va a hacer sentir, que mis emociones me van a provocar un comportamiento y que el comportamiento me va a dar un resultado y que mi resultado genera mi realidad y que mi realidad provoca mi futuro. Esto que acabo de decir es este cuadro, un poco así lioso, pero fijaros muy bien. El entorno, a través de las gafas, que es mi interpretación, provoca un pensamiento. El pensamiento provoca una emoción, que ahí está el corazón. El corazón genera una acción, la acción un resultado, el resultado la realidad mi futuro, y mi futuro es otro input. ¿Qué ocurre? Que en función de cómo yo interpreto lo que percibo, así genero mi futuro. Así de sencillo y así de difícil a veces. Ahora bien, ¿de qué depende que yo hoy en día interprete de una forma, interprete un input de una forma más clara o más oscura? ¿De qué depende eso? Pues depende de las creencias que yo tenga en el momento del impacto, depende de mi estado anímico en el momento del impacto y depende sobre todo de mi experiencia vital. Un mismo input es percibido en un momento determinado de forma diferente, incluso por ti mismo y por dos personas. Una cosa muy rápida, imaginaros, si yo salgo esta noche aquí en Sevilla, voy a cenar y veo un beso de una pareja bonito, ¿qué pienso? ¿Positivo o negativo? Bueno, podemos pensar positivo, pero yo os digo, depende. Porque si a mí mi pareja me ha dejado el día de ayer y estoy afligido, yo veo ese beso y que esto empezó a pensar, o qué envidia, o bueno, eso por ahora hasta que el desenamoramiento desaparezca, etc. O si yo, en vez de haber nacido aquí en España, he nacido en otro país, imaginemos Irak, Kuwait, yo veo un beso en la calle y mi reacción es diferente. Entonces, el mismo input, ¿cómo puede provocar dos comportamientos diferentes? Ojo, que me traerán dos futuros diferentes. Fruto de la interpretación que hacemos, de la mochila que tenemos en cada momento. Y es aquí donde tenemos desde la autogestión emocional que pararnos y trabajar esa mochila. Y claro que podemos hacer. Y termino con esto. ¿Tenéis 5 segundos, amigos, amigas, todos los que estáis aquí conectados? 5 segundos. Seguro que me habéis dicho que sí. Confío en vosotros y en vosotras. Pues 5 segundos para lo siguiente. Cuando veáis venir un input que sea negativo para vosotros, para vosotras, una mirada de un compañero en el trabajo, algo que un cliente os pueda decir, vuestro jefe o líder que os diga algo que os pueda afectar, no lo compréis todavía, lo paráis, no permitáis que entre aquí, lo paráis, le dais la vuelta a la interpretación, porque si a mí mi jefe me dice, oye, algo que no me gusta, yo automáticamente ya estoy interpretando lo que quiere decir, ojo, porque lo que me dice son palabras neutras, soy yo el que le pongo la carga y también cognitiva. Entonces, antes de que entre en mí, lo paro. Le doy la vuelta a la interpretación y ahora yo me pregunto rápidamente 3, 4 preguntas. Fijaros, 4 preguntas de nuevo, 4 preguntas. Oye, Pedro, ¿qué hechos demuestran que lo que yo estoy interpretando es así? La primera ya me va a hacer pensar rápidamente. La segunda, oye, Pedro, ¿cuánto de mí hay en esta interpretación? Y aquí la respuesta suele ser, me lleva al pasado. Pues porque yo creo, yo pienso, pero claro, en función de mi experiencia, que no tiene por qué ser la realidad. Y tercera, oye, ¿qué creencias mías, Pedro, están aquí presentes en esta interpretación? Con esta reflexión estoy seguro que muchas de las cosas que vayan a entrar en vosotros no terminarán entrando, se quedarán fuera. Otras entrarán, evidentemente, porque no somos seres humanos. Ahora muchas dejaremos fuera. Y eso, ¿sabéis a qué va a afectar? A tu gestión emocional, a la emocionalidad que ese input
provoque en ti. Incluso pregúntate, oye, ¿cuál es mi estado anímico? Porque en función de mi estado anímico, así también percibimos e interpretamos y, por tanto, devolvemos al entorno, al universo, un comportamiento u otro. Y amigos, amigas, pues hasta aquí esta conferencia, este rato, que me hubiera encantado ser más amigo de David. Ya ves que hubiéramos podido aquí toda la mañana. Mi único mensaje, antes de pasar a dudas, es: de aquí me encantaría que os hayáis llevado 2 o 3 tips. De verdad, esto es algo que ha de estar en todas las empresas, que todo lo que es el conocimiento técnico de cómo hacer un edificio, de cómo construir unas carreteras, de cómo gestionar un patrimonio, todo eso es fundamental, sí. Ahora, esto es lo que va a hacer que se dé un salto cualitativo y cuantitativo increíble. Muchas gracias. Pues, Pedro, muchísimas gracias. El conocimiento, es decir, lo que has expresado, es decir, el conocimiento de tu estado anímico, el ser consciente de que tu estado anímico bueno, pues te hace reaccionar de una determinada manera, es importantísimo. Sí, yo recuerdo de, pues cuando empecé a tener niños, que lo primero es que no dormía y te pasabas meses sin dormir. Muentos te decían algo, tú estabas con una cabreo por todo, y entonces no, sí, conseguimos, mi mujer y yo no discutí, porque claro, dices tú, es que soy consciente de que estoy cansado, que estoy tan cansado que todo lo que me digan me pone de mal humor, claro. y una mala respuesta, y yo tengo que ser consciente de que la otra persona me ha dado una mala respuesta porque tampoco ha dormido. Entonces, si yo también le doy una mala respuesta, mal vamos. Entonces, ese ser consciente del entorno, de tu estado anímico y de los filtros que tú personalmente tienes, yo lo veo importantísimo. Sobre todo, además, yo creo que esto abunda en la felicidad y en el control de uno mismo, de sus mensajes y de todo. Totalmente. Yo me temo que muchas preguntas no habrá porque... Pasa poquito tiempo. Sí, no, sí, dejamos pasar el tiempo. Sí, pero fundamentalmente porque aquí, sobre todo cuando se generan preguntas, es cuando tenemos alguna ponencia sobre el tema de la reforma laboral. Entonces llega, oye, sí, esto, lo otro. Aquí es complicado porque lo que, como has dicho, esto es para echar una mañanita entera. Una mañanita en un mes. Y un mes entero de formación y una formación continua, ¿no? Pero si quieres dejar de compartir la pantalla. Sí, no, yo lo que voy a hacer es también, si me permites, porque decíamos que tenemos un regalo, y es amigos y amigas. Nosotros aquí, desde hace ya 4 años, a través de FIC, organizamos un congreso Soft Skills, aquí en Sevilla, junto a la Universidad de Sevilla, concretamente en la Facultad de Económicas, que será el martes que viene. Es un congreso que, bueno, tiene un coste económico. Ahora, gracias también al tener esta oportunidad de poder compartir esto, nos encantaría que vinierais. Por supuesto, a través de una invitación que... Baldomero se va a encargar de ponerla en exactamente, el chat, que ahí tenéis para descargaros tanto creo el dossier como también la invitación. Nos encantaría que nos acompañarais, si queréis, el martes que viene en la Facultad de Económicas, es por la mañana, es solo la mañana. Bueno, ahí tenéis el plantel, va a ser muy interactivo con entrevistas y, bueno, donde las soft skills van a ser las protagonistas. Ya son 4 años que venimos haciéndolo. Y por último, pues lo que os dejo también aquí, si tú me permites, es el enlace, un poco los datos de contacto. Por lo que os decía, si queréis ponerlo en práctica y queréis compartir los resultados, oye, pues a info@efic.es, todo lo que enviéis yo lo voy a leer y os responderé. Me encantaría saber el efecto que ha podido tener algunas de los tips que hemos compartido. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que en este tipo de... no suele haber preguntas porque la gente se queda con más ganas de conocimiento. Un mensaje nuevo. ¿Cómo puede medir, y si pregunta María Concepción, cómo se puede medir y gestionar una estructura organizativa en el nivel de determinado soft skill en una persona que ejerce la labor de liderazgo sobre un equipo? Bueno, aquí hay 2 cuestiones. Una, tu pregunta, que es cómo medir. Hay herramientas de diagnóstico para valorar distintas habilidades, distintas competencias, que la consultoría nos lo ofrece. Bueno, no sé, un 360, por ejemplo, ya te ofrece muchísima información. Un assessment también te ofrece mucha información. La cuestión no es tanto medir el nivel solo,
sino cómo hacer para que mejore. Y fíjate, perdón, Concepción, todos tenemos un nivel. Ahora, lo importante es hasta dónde podemos llegar. Yo puedo tener un nivel y puedo ser muy bien valorado por mi equipo, por ejemplo, ¿no? Sobre 10, un 7, un 8. Ahora, realmente, ¿dónde está mi tope? ¿Dónde está el tope mío y el de mi equipo? Y es ahí a donde debemos de aspirar. Y lo bueno de todo esto es que realmente techo, quizás no hay. Quizás no hay. Nada más que el que uno se quiera poner. Sí, hay herramientas para poderlo determinar, Concepción, que tanto desde la consultoría como herramientas que podemos hacer nosotros, que tenemos nosotros, pues bueno, elaboradas una rueda de profesional de competencias, que son documentos que se elaboran, que se realizan por parte de la persona, y sobre eso ahora se hace un trabajo. Espero haberte contestado. Bueno, pues, gracias, Concepción. Pues parece que no hay preguntas. Es que no. No, yo de todas maneras, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias también a la SEA, que nos da la oportunidad de agradecer a la empresa de tener este tipo de webinar, este tipo de información para nuestros empresarios, y a la Consejería de Industria, Transformación Económica y Universidades de la Junta de Andalucía. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y pasad buen día.